De un libro, un cuento, La familia de Pascual Duarte, publicada en el año 1942, que la escribió Camilo José Cela. Es una de las obras más importantes de la literatura española del siglo XX. Una novela donde el protagonista narra en primera persona su vida y comienza diciendo: yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Había una vez, en Torremejía, un pequeño y polvoriento pueblo de Extremadura, un hombre llamado Pascual Duarte. Pascual nació de una familia humilde, marcada por la miseria y el sufrimiento. La vida en el campo era dura y para él, la existencia desde su infancia no fue más que un lento y tortuoso recorrido lleno de dolor, violencia y desesperanza. Desde niño, Pascual creció en un hogar donde el amor no existía. Su madre, llamada Esperanza, era todo menos un consuelo para él y sus hermanos. Lejos de ser el refugio que uno esperaría encontrar en una madre, Esperanza era una mujer fría, cruel y despiadada, incapaz de mostrar el más mínimo cariño hacia sus hijos. Su rostro estaba siempre marcado por una expresión de amargura, y en su trato hacia Pascual y su hermana Rosario no había más que reproches, insultos y golpes. Pascual recordaba cómo su madre lo trataba con una indiferencia que rayaba en la maldad, como si él no fuera más una carga que soportaba con rencor. El padre de Pascual, Esteban Duarte, era un hombre sumiso y débil, quien pasaba la mayor parte de su tiempo enfermo o ausente, incapaz de imponer orden en el hogar o de proteger a los hijos de los abusos de su esposa. Murió cuando Pascual todavía era joven, y su muerte no fue más que otro golpe en la ya maltrecha vida del muchacho. El dolor por la pérdida de su padre se mezclaba con la sensación de alivio, de ver desaparecer al hombre que, aunque nunca lo maltrató como lo maltrataba su madre, tampoco lo protegió de su cruel destino. Rosario, la hermana de Pascual, era una joven hermosa con un aire frágil que contrastaba con la dureza de la vida que llevaba. Desde muy pequeña fue víctima de abusos por parte de hombres sin escrúpulos que se aprovechaban de su personalidad vulnerable. Estos hechos, además de destrozar su inocencia, dejaron una huella profunda en el alma de Rosario, quien poco a poco fue cayendo en un ciclo de relaciones abusivas y cada vez más destructivas. A pesar de todo, Rosario siempre fue un faro de esperanza para Pascual. Él la amaba profundamente y verla sufrir le llenaba de rabia y de frustración, sabiendo que no podía hacer nada para rescatarla de su trágico destino. Con el tiempo, la situación de la familia Duarte solo empeoraba. Pascual era ya un joven adulto intentando encontrar su propio camino, pero el peso de la violencia y el resentimiento que llevaba en su corazón lo hacían caer constantemente en enfurecimientos, en problemas, en ira incontrolada. En esa época fue entonces cuando conoció a Lola, una mujer sencilla y de buen corazón, que parecía ofrecerle la posibilidad de una vida diferente, alejada de la cantidad de sombras que lo rodeaban. Pascual y Lola se casaron, y durante un tiempo pareció que las cosas podían mejorar. Pascual deseaba con todas sus fuerzas dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida con su esposa. La llegada de un hijo fue vista por ambos como una señal de esperanza, como si la vida finalmente les estuviera dando una oportunidad para ser felices. Pero, como tantas otras veces, el destino jugó una mala pasada. Su primer hijo, un varón, murió poco después de nacer. La pérdida fue devastadora para Pascual y Lola, pero a pesar del dolor, intentaron seguir adelante. El segundo embarazo de Lola volvió a llenar de esperanzas el corazón de Pascual. Esta vez, sin embargo, la sombra de la tragedia ya estaba presente desde el principio. Pascual
que había empezado a desconfiar de la suerte, temía que algo terrible sucedería nuevamente. Y así fue. Su segundo hijo, una niña, murió poco después de nacer, dejando a Pascual y a Lola sumidos en una tristeza profunda. Pascual sentía que la vida lo había maldecido, que no importaba cuánto intentara escapar de la miseria, siempre sería arrastrado de nuevo al abismo. Mientras tanto, Rosario había vuelto al pueblo y con ella trajo más problemas. Estaba involucrada con un hombre violento llamado Esteban, quien la maltrataba constantemente. Pascual no podía soportar ver a su hermana sufrir a manos de aquel miserable. En cada ocasión en que veía las marcas del maltrato en el cuerpo de Rosario, su rabia crecía y crecía. La relación entre ellos era una tortura constante para Pascual, quien se sentía impotente ante la situación. Un día, la tensión llegó al límite, y Pascual, cegado por la ira y la frustración, mató a Esteban. Fue un acto impulsivo, resultado de años de odio acumulado. Para Pascual, matar a Esteban no fue solo un ajuste de cuentas, fue una especie de liberación, aunque pronto descubriría que esa sensación de alivio era solo momentánea. Con el asesinato de Esteban, la vida de Pascual empezó a desmoronarse por completo. La relación con Lola se deterioró aún más y ella acabó alejándose de él. Pascual se encontró solo con el peso de su crimen y el sufrimiento hundiéndole una vez más. El odio hacia su madre, que nunca había desaparecido del todo, creció con fuerza renovada. Para Pascual, él pensaba que su madre era la raíz de todo el mal que había experimentado en la vida. Ella, con su crueldad, con su desprecio, habían plantado la semilla de la violencia en él. Esa idea lo atormentaba día tras día. Y una noche, incapaz de soportar más la carga de su resentimiento, Pascual tomó la decisión de acabar con todo. Mató a su madre en un arrebato de furia, descargando en ella toda la ira acumulada durante años. Fue un asesinato brutal, un acto final que marcó el fin de cualquier posibilidad de redención para él. Después de matarla, Pascual no sintió paz, no sintió alivio, solo una terrible sensación de vacío. Arrestado por las autoridades, Pascual fue llevado a la cárcel de Sinchía de Montearagón, en Albacete, donde tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Desde su celda, escribió su historia relatando cada detalle de su vida, desde su infancia hasta los crímenes que había cometido. Contaba que él no buscaba excusas, pero que intentaba entender cómo había llegado a ser el hombre que era. ¿Fue el odio y el sufrimiento lo que le moldeó? ¿O ha nacido con esa violencia dentro de sí? En sus escritos, Pascual exploraba los temas de la culpa, el destino, la maldad. Se preguntaba si su vida podía haber sido diferente si hubiera nacido en otra familia, si hubiera recibido amor en lugar de desprecio, si el mundo hubiera sido un poco más justo con él. Pero las respuestas a esas preguntas nunca llegaron. Pascual era consciente de que su destino estaba sellado. Finalmente, fue condenado a muerte. En sus últimos días, Pascual se enfrentó al destino con una mezcla de resignación y temor. Sabía que su final estaba cerca, pero que también comprendía, de alguna manera, que había estado destinado a morir de esa forma desde el principio. Había intentado escapar de la violencia, pero ésta lo había perseguido hasta el último respiro. El día de su ejecución, Pascual Duarte fue llevado al patíbulo. Su vida había sido un camino tortuoso, marcado por el dolor, la violencia y el odio. Y ahora, al final, todo terminaba como había comenzado, en la oscuridad y en la desesperanza. Y esta es su vida, de las emociones y circunstancias que lo llevaron a cometer estos actos violentos. Pascual Duarte es un hombre marcado por la violencia y la pobreza y la tragedia,
atrapado en un ciclo de sufrimiento desde su infancia. Su vida está llena de desesperación y actos brutales, que reflejan el destino y la miseria que lo acompañaron hasta su fin. De ahí que Pascual comienza su historia diciendo: yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo.